Muy buenas noches. Comenzamos, como es habitual, los días jueves, un nuevo programa de la Fundación Voz Nacional Pare, Mire y Escuche. Tal como lo veníamos anunciando en nuestros programas anteriores y en la publicidad, hoy día vamos a hablar de un tema candente en lo político, candente en lo internacional, candente en lo económico, sin duda alguna. Y para ello hemos construido un panel con personas que están muy ligadas a nosotros. Sin duda alguna, hemos invitado a Pedro Kutzmann, un cientista político, politólogo y especialista en geopolítica, de tal manera de que él tiene una visión desde la perspectiva de su formación académica, para enfrentar con mucha claridad el problema de este acuerdo internacional, de este tratado internacional que involucra a 11 países del mundo, en el que está, por cierto, incluido Chile. Tenemos invitado a Antonio Arroyo Simonetti, ingeniero comercial, máster en finanzas. Es un joven con bastante experiencia, ha hecho un análisis muy acabado del tema del TPP-11 y a su vez tiene como youtuber sus programas con bastante éxito. Pero aparte de eso, con Antonio fuimos los primeros que dimos el puntapié inicial a la creación de Voz Nacional. De tal manera que tengo un vínculo muy estrecho con él para entrar en este juego de ideas y en esta propuesta al país de una manera más sólida y más, llamémoslo, más elegante para pensar, con un poquito más de racionalidad. Ahora, sin duda, Jesús Orellana, que ha estado siempre con nosotros en Voz Nacional y en nuestros programas, aporta el gran conocimiento que hace posible que se entiendan muchas cosas. Acaba de entrar Sócrates, así que con eso tenemos una, una acción bastante importante. Mi perro se llama Sócrates. De tal manera de que Jesús aportará a esta discusión, sin duda alguna, las consideraciones que tienen que ver con los aspectos valóricos y con las concepciones de principios que mueven Occidente, sin duda alguna. Teníamos invitado a dos parlamentarios, uno del Partido de la Gente y el otro republicano. El diputado Rivas envió las excusas, el diputado Araya mandó las excusas y no pueden asistir. De no poder asistir y acompañar en este panel, que habría sido interesante para conocer en primera línea y en primera persona los intereses que mueven a los políticos por los grandes problemas que afectan de verdad al país, como es este que vamos a conversar. Pero se tiende a cumplir un poco la lógica. Los políticos a veces se olvidan que son empleados nuestros que están al servicio de legislar por mandato soberano, y ese alejamiento de estas cosas hace que de repente la realidad les sea escasa. Yo lamento, les tengo mucho aprecio a ambos, pero lamento que no nos hayan acompañado, pero si bien es cierto, son interesantes sus opiniones, son más importantes las que hacen personas que tienen una formación académica sólida para poder darle a entregar a estas personas que nos escuchan en el chat y a los que van a ver el programa más tarde, argumentos que les permitan formarse un juicio concreto. Ahora bien, tal como les dije al comienzo, este es un problema que viene conversándose desde ya hace más de 4 años. Hoy recién en estos últimos días ha entrado en la recta final para ser discutido a nivel del Parlamento. Está en la discusión senatorial. De tal manera de que vamos a tratar de analizar este proyecto socioeconómico de Chile
desde varios aspectos. El primero, ¿cuáles son las ventajas que este proyecto de acuerdo transoceánico le ofrece a Chile? Sin duda alguna, dejo planteada la idea para que los panelistas la puedan de alguna manera reforzar del duodeno, lo que más sobresale en este criterio de ventajas es este acuerdo inédito que se podría establecer con Japón. Creo que ahí hay una situación que no es menor de darle una vuelta. Ese acuerdo con Japón, sin duda alguna, en el proyecto, en el tratado ese que está discutiendo, es sin precedentes, sin duda para Chile. También, ¿cuáles son las desventajas que presenta este proyecto? Y sin duda, dejo también planteado una de las que a mí más me llama la atención, sin duda la que presenta la mayor desventaja de todas es el marco jurídico, que a mi juicio es el caballo de Troya de la Agenda 2030 en este núcleo de países. Otra cuestión que convendría comentarla con los panelistas es el significado que tiene este tratado del Side Letter, que sin duda el concepto de las cartas bilaterales es interesante en este análisis. Interesa que también se planteen cuáles son las razones que impulsan al presidente Boric para rechazar este proyecto. El por qué la centroizquierda se desmarcaría del objetivo de Boric y apoyaría este tratado. Y finalmente, ¿por qué la derecha lo apoya? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene la derecha para apoyarlo, para no ver las implicancias de otros factores que sí pueden tener una relevancia? Y como conclusión a lo que vamos a conversar, sería bueno que entre los panelistas, entre Pedro, Jesús y Antonio, pudiéramos darle una orientación a nuestros amigos. ¿Qué es lo razonable hacer en un país que mira más allá del presente y que tiene seguramente un futuro interesante y deseable, sobre todo para las generaciones que vienen mucho más atrás que nosotros? Entonces, abrimos los fuegos, no sé, el que quiera partir, encantado. Están los temas puestos sobre la mesa, espero que sean del gusto de los amigos que están en el chat. Y vamos con esto. Esto es sin tregua y no con lenguaje políticamente correcto. Si quieres parto yo, Osvaldo, para complementar la introducción, básicamente. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias, Antonio, gracias, Pedro, por acompañarnos en el programa. Aparte que, sin duda, es un tema hoy día relevante, pero esa misma relevancia yo creo que es preocupante. Y ahí voy a poner algunos puntos que creo que podrían aportar a la reflexión. Pero partiría diciendo lo siguiente, ¿no? Agenda viene del latín agendum, lo que se debe hacer. Cuando a la gente le falla la agenda es porque no sabe lo que debe hacer, y eso es preocupante. Lo dejo como un dato previo. Luego paso a lo siguiente. Lo del TPP-11 es relevante desde lo político porque complicó mucho la administración anterior de Sebastián Piñera. Está complicando la de Gabriel Boric. Y eso significa que todavía para nosotros, bueno, ya hace mucho tiempo, pero todavía, lo más relevante pareciera en política es la discusión donde aquella discusión gira en torno del orden económico. O sea, de una u otra manera, la política, la discusión política se sigue circunscribiendo esencialmente dentro del orden económico y pasa a ser lo más relevante o lo que puede levantar o caer un gobierno eventualmente dentro de su gran política y gestión. Y eso lleva a ciertas consideraciones. Primero, que tiene que ver con que,
bueno, Sebastián Piñera y la derecha en general chilena ha apoyado este tratado, pero es la misma derecha que aplaude a Donald Trump y que acusaba de comunista a Biden. Sin embargo, Donald Trump se retiraba del tratado. Entonces, son cosas que uno podría decir curiosas, al menos. Luego tenemos un Gabriel Boric que está en donde no sabe para dónde ir, y ese no saber para dónde ir deja de manifiesto que carece de cierta ideología, de la cual también muchas veces se le acusa. Yo siempre he dicho que Gabriel Boric está muy lejos de ser un comunista, está más cerca de ser un liberal postmoderno, o sea, está más cerca de una derecha económica y relativista en lo moral, con todos estos gustos postmodernistas que se quieren acudir, pero cuando alguien tiene una ideología muy clara, no tiene duda en la respuesta, y pareciera que Boric en este caso se tiende a inclinar mucho más hacia un TPP-11 porque es más coherente con su manera de pensar en este mundo más abierto. Y de lo que se espera, y eso también con la izquierda moderada o la exconcertación o la izquierda de centro, que por lo general se comportan como de derecha económica. Entonces, ahí en eso que siempre se habla entre la izquierda y la derecha, nosotros siempre hemos tenido un orden más bien liberal con ciertos tintes de diferencia en el orden moral, pero en el económico las políticas de Chile son muy homogéneas. Y en el Partido Comunista se espera que por lo menos por discurso estén en contra de un tratado del TPP-11 porque deberían, por principio, estar en contra de todo orden que gira en torno al capitalismo. O sea, si estuvieran a favor ya no les quedaría ni el nombre de Partido Comunista, por lo menos deberían conservar el discurso, al menos. Yo pondría como esos puntos para ir añadiendo de la discusión dentro de un tratado que sin duda impacta en lo económico, en lo político, en lo jurídico y en lo cultural. Y ahí se pueden sacar sus derivadas. Pero creo que lo principal es el rol que juega la discusión en el orden político. Hoy día pareciera que solo hablamos del TPP-11 y no hay nada más que hablar. O sea, no hay ninguna otra situación importante y ni siquiera nos preguntamos profundamente sobre el impacto que tendrá en la soberanía, no solo territorial, sino la soberanía de las decisiones, la soberanía incluso del orden jurídico. Y con eso yo doy la palabra a quien quiera. Antonio. Ya, perfecto. Bueno, primero quiero comparto las palabras de Osvaldo. Ahí Jesús y ya hizo un esbozo respecto a lo que puede estar pasando a la izquierda que me parece que es bastante apropiado y que podemos desarrollar con mayor profundidad después. Pero me uno a las palabras de Osvaldo, que es una lástima que no hayan venido los diputados. Es una lástima porque este era un espacio para darle a conocer a dos sectores que podríamos decir que aspiran o son hasta cierto punto representantes de dos miradas políticas distintas de ver el país, ¿no es cierto? Uno que se coloca más en el centro, otro que se coloca más en la derecha, pero que tienen un llamado a ser, digamos, contestatarios a la hegemonía de la actual casta política, esa que está negociando un nuevo proceso constituyente. Entonces, es una lástima porque esta era una oportunidad para conversar con ellos, ¿no es cierto? Para hacerle ver nuestros puntos de vista y para ver si de alguna manera también esto se enmarca dentro de un espacio de formación para ellos, precisamente, porque lamentablemente los sectores políticos a los cuales ellos pertenecen tienden a hacer mucho eco a lo que dicen los centros de estudio, que hoy día comparto la crítica con Jesús, que tienen una matriz ideológica de un liberalismo puritano a ultranza, y que tiene una mirada muy economicista de los procesos, tanto políticos como económicos como geopolíticos del mundo, y eso, esa mirada exclusiva en el tema, esa mirada economicista, los hace obviamente ser ciegos respecto a otras cosas que están pasando en torno al TPP-11. Yo creo que vamos a llegar a conclusiones muy similares tanto con Pedro, con Jesús y con Osvaldo, aunque creo que las razones, y ahí podría estar el debate, las razones que tengamos para llegar a conclusiones similares pueden ser distintas, y yo creo que ahí se puede dar el debate en esas razones distintas. Y parto haciendo un ejercicio de clarificar cuál es mi mirada respecto al tema que nos convoca acá, que va más allá del TPP-11, que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Yo el comercio exterior, personalmente, no lo veo como algo malo, no lo considero algo malo, es un instrumento que se usa por lo general para beneficio económico, tanto de empresas como beneficio en términos fiscales para los países.
hasta el país más proteccionista del mundo hace uso del comercio exterior. La Unión Soviética, muy proteccionista, comerciaba con Occidente, entonces el comercio exterior en sí mismo no es un problema. Economías que van rozando el autártico, que nunca rozan el autártico, viven también y se relacionan con el mundo a través del comercio. En este sentido, eliminar un arancel, vamos a un punto específico, eliminar un arancel puede llevar, abrir nuestra economía finalmente, eliminando un arancel puede llevar a otro ingreso para el país, fiscal, a través de impuestos, y puede ser beneficioso esto finalmente si se da en un marco en un marco que sea recíproco entre las partes. Ahora, lo que yo observo con sospecha en torno a este acuerdo tiene que ver con su naturaleza integradora. El TPP-11 no es un acuerdo de integración comercial puramente. Lleva subyacente una integración de carácter político. Y ese para mí ese es mi problema y de ahí parte mi crítica fuerte al TPP-11. Y esta integración que es de carácter político, que no se sincera, porque siempre se habla que es solamente un tratado de integración económica, viene con una clara agenda de generar cambios sociales y culturales en los países que adscriben. Y yo creo que ahí está el meollo del problema, más allá que las razones por las cuales nosotros podemos llegar a la conclusión final, que creo que es esta, pueden ser distintas, ¿no es cierto? Podemos ahí ahondar en un debate. Y yo creo que este es el problema de fondo. ¿Por qué un capitalista patriota, pongo los dos conceptos sobre la mesa, como Donald Trump se retiró de dicho acuerdo, si es puramente un acuerdo capitalista, y no entró en un esquema de negociación, como sí lo hizo con el NAFTA, ¿no es cierto? Recordemos que Trump no tiró a la basura, llamó a renegociar el NAFTA y creó el TMEC. Y precisamente buscando quitar los elementos del NAFTA que amenazaban la soberanía de Estados Unidos y para anteponer sobre el nuevo acuerdo un acuerdo que sea, digamos, de índole a lo que está llamado a ser, un acuerdo de integración económico, sacando de fuera los elementos políticos. ¿Por qué cuando un tratado de integración política, cuando un tratado de integración política se disfraza de tratado comercial, todos los patriotas, por muy libremercadistas que sean algunos, que es mi caso, no podemos estar a favor de este? Eso es una cosa que quiero dejar en claro. Yo soy libremercadista, estoy a favor de los tratados de libre comercio, creo que le pueden dar beneficio a los países, pero como todas las cosas puede ser un buen tratado o un mal tratado. Así que quería dejar en claro eso. Ahora, voy a ir más rápido en esto. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las ventajas que tiene este acuerdo? Este acuerdo tiene una ventaja que se ha sacado a relucir mucho en lo que fue el debate constituyente, que es que este tratado protege la inversión extranjera en Chile al proteger, digamos, el derecho de propiedad de esta inversión extranjera. Aprovecho de decir inmediatamente cuál es el problema subyacente de eso. Es que protege la inversión extranjera, más no la nacional. En caso de que se inicie, como quieren iniciar, un nuevo proceso constituyente, por lo cual los capitales que están asegurados en Chile son los capitales extranjeros, no los capitales nacionales. Entonces, sí, efectivamente, esto podría hacer un efecto llamado a reactivar la inversión en Chile, ¿sí? Eso podría generar hasta cierto punto, digamos, una reactivación en lo que es la generación de puestos de trabajo, sí, pero tiene este problema de que no es justo esta protección adicional que se le da al capital extranjero y al mismo tiempo que el capital nacional no tenga la misma protección. Inmediatamente planteo la contraparte de este argumento, que es el que más se ha esbozado. Por otro lado, mejora en acceso a mercados a varios productos, los cuales acceden a una mayor ventaja arancelaria, que es bastante relativa, de más de 3.000 productos, fundamentalmente de sectores agrícolas, forestales, pesqueros, lácteos y carne, manteniendo así un esquema extractivista y dejando afuera las pymes. Que no sería hasta un problema, de hecho, si fuera así tal cual, si no fuera por lo que vamos a hablar después, que son las partes negativas que tienen que ver con el marco jurídico. Porque lo que genera este acuerdo es un status quo entre lo que produce cada país que es miembro de este acuerdo. Por lo tanto, ahí sí hay, digamos, como una especie, por así decirlo, de limitante a que Chile salga del esquema extractivista. Si no fuera ese el caso, si no existiera este marco jurídico,
no sería un problema eso. Está bien porque son, digamos, las principales industrias de Chile y se podrán potenciar y está bien que se potencien. Hay una apertura a Japón, como bien dijo Osvaldo, que es sin precedentes, la cual considero que es bastante ventajosa porque Japón tiene esta tradición de ser una economía bastante cerrada, aún siendo una economía capitalista. Chile negoció un acuerdo de libre comercio con Japón que no es muy abierto ni para nosotros ni para ellos, en ese sentido es bastante recíproco. Ahora hay que decirlo, Japón va a firmar el TPP-11, ya escribió, entonces Japón ya se abrió a tener acuerdos de libre comercio con el mundo más abiertos, por lo tanto, si estos podríamos considerarlo una ventaja absoluta, si esto significara que si no estamos en el TPP-11, Japón no haría un acuerdo con nosotros, pero después de esta apertura, lo más probable es que Japón de manera bilateral sí quiera abrirse con Chile, ya que Chile también tiene acuerdos de libre comercio con todos los países del TPP-11. Entonces, no sería tanto una ventaja en ese caso, dado que se puede negociar por fuera con Japón. Mejora también el TPP-11 el acceso a mercados, mejora el acceso a los mercados sobre lo que es la facilitación de requisitos de origen. Lo explico muy en simple. Cuando uno comercia afuera, hay determinados productos que uno comercia que se consideran hechos en Chile, el made in Chile, ¿no es cierto? Estos productos tienen que tener sí o sí determinado porcentaje de manufactura en Chile, y todo el remanente, y existe obviamente un remanente de cosas que se importan, cosas que se compran de allá, herramientas, insumos que son traídos desde afuera. Entonces se baja ese porcentaje de exigencia de made in Chile para garantizar que este producto es un producto hecho en Chile. Y eso es una ventaja porque nos permite productos que hoy día nosotros importamos, o sea, productos que nosotros exportamos, que tienen una alta tasa de manufactura con productos desde afuera, que hoy día no son considerados made in Chile, pasen a ser considerados made in Chile, por lo tanto acceden a las ventajas arancelarias de este acuerdo. ¿Ya? Por otro lado, también aumenta la certificación, esta misma certificación de origen en el largo plazo y permite que productores, exportadores e importadores puedan también certificar esto. Ya no es una certificación que solamente tiene que hacerse en el país de origen. Por último, en el apartado marco jurídico, se hace cargo de las materias de comercio electrónico, potenciando lo que es un tema que los acuerdos que Chile tiene hoy día con todos estos países podríamos convenir en que no está muy desarrollado esta flexibilización de lo que es el comercio electrónico y que podría ser, digamos, una ventaja comparativa de estar con no estar. Ahora, me voy a las desventajas, voy a intentar ir más rápido también. Respecto al marco jurídico, hay un apartado del marco jurídico que es negativo, que tiene que ver con la declaración reiterativa dentro de este acuerdo en distintas páginas, sobre todo en el preámbulo, lo que es el marco jurídico, donde este señala que ellos están comprometidos a empujar los objetivos de desarrollo sostenible. No habla directamente de la Agenda 2030, pero sí habla del concepto de desarrollo sostenible. Y define en cierta medida el desarrollo sostenible en algunos puntos bien interesantes que tienen que ver con género, con el tema de género, con el tema medioambiental, con el tema de trabajo, con el tema cultural. Y cuando hacen eso, lo que hay claramente lo que están poniendo sobre la mesa específicamente son algunos puntos del marco de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y eso es evidente nada más al leer el texto. Como ya le dije, en estos ámbitos, medio ambiente, compras públicas, política de género y políticas, ojo, de desarrollo nacional. Este acuerdo se mete a nivel jurídico en la soberanía con respecto que tienen los países respecto a lo que es la definición de su política de desarrollo nacional. De esta manera, el marco jurídico termina por subordinar la política pública desarrollada por los países en estas áreas de interés privado y público, y les voy a explicar también por qué privado, a los lineamientos de lo que se entiende por desarrollo sostenible. Por ejemplo, un punto muy específico que le va a tocar en el bolsillo a la derecha económica, las AFP. Lo que podría este marco jurídico definir es que es de una tremenda competencia desleal con otros bancos de inversión de Japón, de Australia, de Brunei. Es una competencia desleal el que estos no puedan acceder a poder ofrecer servicios de administración de fondos de pensiones como sí lo pueden hacer las aseguradoras y los fondos de AFP en Chile. Por lo cual podrían forzar a la política doméstica a abrir los fondos de todos los chilenos para ser administrados, digamos, por estas entidades que no son ni aseguradoras ni son administradoras de fondos de pensión.
Entonces, sí se mete, digamos, precisamente con los intereses económicos, este acuerdo, de la derecha, precisamente de la derecha económica. Y eso es algo que nadie está planteando y que es autoevidente con respecto a lo que es este marco jurídico. Este acuerdo también, como punto negativo, plantea estas mejoras arancelarias, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Chile ya tiene acuerdo con estos 11 países miembros, acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, todos los beneficios comerciales planteados están muy lejos de ser sustancialmente positivos. Puede hasta cierto punto generar cierta positividad, pero ya con los acuerdos de libre comercio que tenemos y las negociaciones bilaterales que se pueden hacer, podríamos ajustarlo esto a un estándar de equivalencia con lo que es el TPP-11 sin ser parte del TPP-11. Y el punto que a mí más me preocupa es el tema de cesión de soberanía. Se crea o se fuerza a los países miembros a tener que participar de litigios en tribunales internacionales, siendo la ONU y el sistema de las Naciones Unidas un interlocutor válido y potencial mediador. Y esto no son palabras mías, esto son palabras de Jorge Saad, director del Centro de Estudios de la Universidad Católica, el cual dijo: el TPP-11 da posibilidades del arbitraje internacional ante mecanismos de las Naciones Unidas o el que acuerde las partes. Y acá hay un punto relevante porque se vuelve a aplicar el mismo concepto que les hablaba hace un rato del tema de las AFP y de empresas que son afectadas a esto y empresas que no. El problema que se genera acá es que las empresas que tengan un vínculo, digamos, de comercio exterior en cierta medida, entre las naciones miembros de este TPP-11, van a poder acceder a este tribunal y tener, digamos, pedir concesiones, pedir en el fondo apoyo, soporte, finalmente poder gozar de una especie de privilegio en función con empresas chilenas que hagan exactamente lo mismo, pero que no formen parte, digamos, de un comercio o de una relación de comercio exterior dentro de este acuerdo. Por lo cual se establece un esquema de competencia desleal, disfrazado de competencia leal dentro de este mismo acuerdo. O sea, es una cosa francamente alarmante, preocupante y absolutamente que va en contra de las políticas de desarrollo nacional, que puede ser una política de desarrollo fomentando, digamos, el surgimiento de empresas chilenas, privadas, ¿no es cierto? Pero chilenas, al fin y al cabo. El TPP-11 también le pone limitaciones en la política pública para el desarrollo económico y la subordinación y lo subordina al desarrollo sostenible en materias laborales, medioambientales y género. Lo que les dije también de las pymes, y también los emprendimientos, obviamente, han sido relegados en este contexto. El acuerdo abiertamente plantea en sus objetivos que en la primera página, el desarrollo sostenible, buscar oportunidades de cambio cultural en los países y promover cambios de carácter político en los países en las materias que ya le dije: trabajo, ¿no es cierto?, política de desarrollo nacional, género, medio ambiente, etc. Lo cual lo hace un acuerdo de integración no solo económico, sino también político. Crea también, y esto es lo más preocupante porque acá empezamos a ver ya lo que hablaba Osvaldo del caballo de Troya, crea un órgano protolegislativo, que es en el fondo un poder legislativo. Llama a este órgano la comisión, el cual no se exige que sea encabezado por presidente de los países. No es un órgano que cuente con miembros que son electos por los pueblos o por la población de los países, dando a pie que se avance en un acuerdo, se avance el acuerdo a lo que es hoy día, digamos, la Unión Europea. La Unión Europea en sus orígenes también partió así. Existía una especie de consejo que era mucho más ejecutivo que el legislativo. Había también un grupo que elaboraba cierto trabajo de orden legislativo, y estos dos grupos fueron con el tiempo agarrando poder hasta uno convertirse en el Parlamento Europeo. Y acá pasa precisamente lo mismo. ¿Y cuál es el gran problema que podemos todos identificar con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo? Bueno, con el Parlamento Europeo no, porque es electo, pero el grupo ejecutivo no lo es. Y tal como el grupo ejecutivo de la Unión Europea no es electo por los europeos, a su vez, este órgano protolegislativo no es electo por el pueblo de Chile, se nombra a dedo, básicamente. Por lo cual, estas personas son potenciales sujetos de captura de intereses foráneos al TPP-11, a los países miembros del TPP-11, que podrían estar vinculados, digamos, o al internacionalismo globalista o, digamos, a otras agendas políticas y económicas de otras potencias. Entonces,
Yo acá lo que veo, por el lado del tema legislativo, es una alarma de pérdida de soberanía, por el lado también del órgano judicial, en el fondo, que va a hacer cumplir las normas del TPP-11. Veo también la posibilidad de captura por estas agrupaciones o por este conglomerado globalista que es las Naciones Unidas, como tal expresa SAT. Y adicionalmente, digamos, hay un planteamiento ideológico en este acuerdo que está absolutamente alineado a los intereses geopolíticos de las mismas Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, o lo que ellos llaman desarrollo sostenible. Entonces, si nada mal, vuela mal y camina mal, claramente es un pato. Ese es mi punto. Y no podemos ser miopes frente a la luz de estos antecedentes y esta evidencia que el mismo acuerdo en su texto nos demuestra de manera bien elocuente. Eso con respecto a lo positivo y negativo es lo que les puedo decir. Sorry por haberme dilatado. Gracias, Antonio. Vamos a escuchar el planteamiento en relación a estas materias y sobre todo desde el punto de vista geopolítico de Pedro Guzmán. Y luego doy la palabra para, sobre lo que se ha dicho, generar un debate o una discusión que permita enriquecer lo que se ha comentado, que ya más o menos dentro de lo que se ha dicho están definidas las líneas, digamos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a don Osvaldo, gracias Jesús y gracias Antonio por darme la oportunidad de poder conversar con usted un ratito. Ya voy a tratar de ser lo más sucinto y concreto posible para dar a entender, digamos, primero de qué se trata el TPP-11. El TPP-11 se está vendiendo, porque esa es la palabra correcta, desde hace mucho rato como un tratado de libre comercio. Pero si fuese un tratado de libre comercio, en realidad no tendría mucho sentido, porque ya tenemos tratados de libre comercio con los 11 países con los cuales nosotros actualmente pretendemos suscribir el TPP-11. No es eso. El tratado de libre comercio es un tratado el cual tiene por objetivo otra cosa. Y aquí eso es lo que a mí me interesa que nosotros vayamos viendo. El TPP-11 se publicita como un tratado, pero en realidad es un pacto de los llamados extraterritoriales. ¿Qué significa eso? Empieza a inmiscuirse tanto en la legislación como eventualmente en la soberanía de las naciones. Aquí algo esbozó Antonio respecto al tema, pero creo que tenemos que entender hacia dónde va este cuento. Cuando uno firma un tratado de libre comercio con otro, esencialmente este puede ser completo, por parte, puede ser sectorial o de otra forma similar. Pero en este caso, lo que se está pretendiendo es una apertura total de los mercados, uno frente a otro. Lo vamos a imaginar así. Nosotros tenemos a Japón, que se ha nombrado varias veces, que por cierto, paréntesis, es el país más endeudado del mundo, con 259% de su PIB endeudado, y que probablemente sea uno de los países que tenga más tendencia a fallar a nivel global, porque además no tiene recambio biológico, porque han decidido no tener hijos. Pero eso es otro cuento. No me parece, por cierto, un buen ejemplo querer comerciar con Japón, que es una economía muriente, mientras que India, China, Brasil, Argentina, que por cierto son los principales artífices del BRICS, son economías nacientes. A pesar de que uno ve a Argentina que se derrumba, Argentina tiene potencial. Y uno en política, sobre todo los estadistas, trabajan sobre los potenciales, no sobre los hechos actuales. De lo contrario, perderíamos un montón de espacio respecto al punto. El tema es que este tratado internacionalista y progresista, y cuando digo progresista lo explico inmediato, porque el otro nombre es el Tratado Progresista Transpacífico, tiene por objeto que nunca nosotros vayamos hacia atrás respecto a la legislación chilena. ¿Les recuerda algo esto de que nosotros no podríamos nunca más retrotraer las cosas porque este es un avance de carácter infinito? Por cierto, muy liberal a nivel filosófico hablando, aquí me podría secundar sin problema Jesús, porque es un avance infinito, el cual no es de carácter circular, ni tampoco tiene un inicio ni un final, sino un avance eterno, que es la nueva Constitución. Ese adefesio, llamado nueva Constitución, tenía características muy similares a lo que hoy hay en el TPP-11. ¿Por qué? Era una Constitución de carácter progresista, es decir, que no va a poder retrocederse sobre ella. Es decir, todo derecho que nosotros le otorguemos a las transnacionales, porque este es el punto clave, no se podrá retrotraer, no podremos volver al punto anterior. Este tratado es un tratado proteccionista, pero proteccionista de las transnacionales. Es una carta blanca para que cualquiera que venga desde afuera nunca más pueda arriesgar siquiera su capital. Algún liberal promedio o neoliberal me dirá qué maravilla, porque nadie nunca más va a tener riesgo de perder su dinero. Bueno, esa lógica prostibularia
en la cual tiene que estar la mujer arreglada para que llegue el cliente y éste pueda ultrajarla, pero por una cantidad de dinero, es lo que el TPP-11 nos ofrece. Es que Chile se transforme en el prostíbulo para que vengan las grandes potencias y las grandes agrupaciones internacionales para que nuestro país sea ultrajado, abusado, tal vez como lo ha sido durante décadas. Y hay una cosa interesante respecto a esto, chiquillos. Y aquí viene lo increíble. Nos están ofreciendo que este león gigante, que en este caso podría ser Estados Unidos, la gran economía, BlackRock Investments, dirigida por George Soros y compañía, que es un león, se enfrente a este gatito chiquitito adentro de una jaula que es la economía chilena. Y que aparezca algún Axel Kaiser y nos diga que el mercado se autorregule. Vamos a ver entonces cómo nosotros no... cómo se arregla el mercado, porque en la libre competencia cualquiera va a poder salir adelante. Y la locura grande es creer que este gatito chiquitito, prácticamente indefenso, va a poder competir con estos grupos transnacionales. Eso es lo primero. Ojo, yo puedo seguir con esta cuestión 20 horas, pero voy a tratar de ir achicando y dándole forma a este cuento. Iba a nombrar dentro los 30 capítulos del TPP-11 porque lo estudié uno por uno, pero voy a nombrar las cosas que son más importantes. Primero, el TPP-11 nos obliga a cambiar la legislación vigente. Si a usted le gustó la Corte de la Haya, le va a encantar el TPP-11. Así de sencillo. Porque todo se va a las cortes de carácter internacional. Ojo, y mal dijo el profesor, no es la Universidad Católica, el de la Universidad Católica, no es la ONU a donde vamos a ir a pelear, esa es la CIADI. Busquen qué es la CIADI. El encargado es el Banco Mundial y es una corte internacional de mediación y arbitraje, el cual el 86% de sus resoluciones son en contra de las naciones y a favor de las transnacionales. Eso es lo primero. ¿Y qué significa cambiar la legislación? Cualquier derecho adquirido o que entregue la legislación chilena va a tener que estar ad hoc con los estándares internacionales de las transnacionales. Me explico. Supongamos, vamos a llevar esto al paroxismo del ridículo y vamos a decir que llega aquí una empresa que nosotros no conozcamos, Coca-Cola, y nos dice, ¿sabe qué? Aquí en adelante los trabajadores de Coca-Cola, porque esta es una inversión hecha desde el extranjero, recordemos que según la interpretación de nuestra querida Corte de Apelaciones, cualquier inversión parte desde un arriendo sin importarle el precio dentro de Chile, los trabajadores no van a tener más derecho a vacaciones. Y alguien podría decir, oye, pero este es ridículo, esto está en el Código del Trabajo chileno. Bueno, ahora quedamos sujetos al cambio de legislación que dicten estas agrupaciones, estos conciertos de empresas transnacionales y agrupaciones políticas de poder. Y no solamente con el Código del Trabajo, con toda la legislación, incluso lo que tenga que ver con libre competencia, y algo que nombró aquí buenamente el señor Arroyo, respecto a los derechos de autor. Se fortalecen a tal punto, damas y caballeros, que ustedes no se imaginan a lo que podemos llegar. Por ahí aparecen, por supuesto, los señores del Partido Republicano, que yo venía listo para hablar con los del Partido Republicano y darle un pequeño barniz de realidad, con, por ejemplo, lo que pasa con los medicamentos. Ustedes saben que los medicamentos tienen un tratamiento especial respecto a los derechos de autor. Si yo invento una medicina la cual cura el cáncer, obviamente debe ser en beneficio de la humanidad completa o eventualmente la nación chilena, y eso está en la legislación actual. En el caso que se apruebe el TPP-11 y exista un medicamento que se podría hacer de manera genérica en Chile, lamentablemente el laboratorio de Chile ya no existe, porque obviamente la locura neoliberal destruyó incluso aquello, no se podría hacer porque queda protegido por los derechos de autor. Es decir, en este caso, por todos los derechos de propiedad intelectual. Imagínense a la locura que estamos cayendo. Asimismo, quedamos obligados a publicar nuestros proyectos de ley respecto a la propiedad intelectual y a todo lo que afecta a las transnacionales en foros internacionales antes de que se apruebe en Chile. Si a usted le encanta la burocracia política, esto le va a encantar más, porque va a tener que mandar al extranjero un proyecto de ley. Es decir, de aquí en adelante el medicamento Bucaleufú, que cura el cáncer, va a ser tratado en Chile de manera gratuita. Eso va a tener que ir antes, necesariamente, a una agrupación internacional que va a tener que aprobarlo, porque obviamente el que pone el dinero pone la música. Asimismo, los derechos de salud quedan totalmente menguados. Es decir, con el TPP-11, las transnacionales farmacéuticas van a tener en estos 11 países un lugar fértil, un prostíbulo, en el cual van a poder hacer absolutamente lo que quieran. Esta es la lógica de Jeffrey Epstein y la isla de la depravación que quieren transformar a nivel económico.
El TPP-11 es el equivalente al Pacto Global Migratorio, pero en economía. Lamentablemente, y aquí hay algo en el cual con el señor Arroyo yo no puedo estar de acuerdo, y es el hecho de que se puede ser patriota y capitalista al mismo tiempo. No, señor. No se puede ser satánico cristiano. ¿Por qué? El liberalismo esencialmente es votar, entregarse a la libertad de los mercados, mientras que el nacionalismo o el soberanismo es poner por delante el bien de la nación toda, independiente que se ocupe una herramienta de carácter liberal o una de protección. Y aquí el TPP-11, protegido por los grandes grupos económicos y por supuesto por los testaferros que tienen en los hemiciclos, tipo Rojo Edwards, Gonzalo de la Carrera y toda esta gente que se limpia la boca con la derecha, pero que no tiene empacho alguno en regalar el cobre, el litio, el molibdeno, las tierras raras, el hierro u otras cosas por el estilo, hacen caso omiso. Y yo le iba a decir, y lo tenía preparado, chiquillo, ojalá hubiese estado aquí, le iba a decir al señor republicano, porque yo hasta vi sus votaciones, cómo había votado, usted es nacionalista y amante de su patria por unas cosas, pero para otro lado es totalmente entreguista. Lamentablemente, no se puede ser y no ser en un mismo sentido. Aquí Jesús me lo puede replicar. Y esto solamente porque estoy calentando el motor, porque estos son 4 puntos que he nombrado y quedan a lo menos 25 si quieren están conversando. Así que eso por ahora, y me hacen acordar, por favor, de la reciprocidad del mercado y de la geopolítica de Estados Unidos y qué es lo que hizo Trump, porque se lo voy a dejar para allá, ¿no? Veo que ya se han instalado algunos elementos que pueden ser llamativos para un debate, para una conversación con altura de miras, como siempre. Hay dos posiciones, hay dos miradas, una bastante más dura e inflexible en ciertos aspectos que ha planteado Pedro, y la mirada un poco más, llamémosla, podría yo decir una palabra, no quiero emplear la palabra más liberal porque me van a pegar, pero sí una mirada más tranquila de este fenómeno, en que yo, escuchando con mucha atención a ambos, los puntos medulares son comunes, o sea, los puntos por los cuales tanto Antonio como Pedro están discutiendo el fondo del TPP-11, indudablemente ambos están apuntando a objetivos que son tremendamente complejos para el desarrollo de Chile. Jesús ya lo mencionó. Aquí, en lo que aspecta en el sentido de futuro, sin duda lo que se pone en tela de juicio con mayor fuerza, y no es porque esté yo en la línea de este tema, es cómo impacta el fenómeno cultural. Si impacta el fenómeno cultural, impacta toda la estructura social, porque de allí nacen lo que son las estructuras que hacen nación, las estructuras que forman nación, las estructuras que dan identidad. Entonces, si nosotros entramos en un proceso como el que ha descrito Pedro, como los alertas que ha planteado Jesús, las líneas divisorias que ha dicho Antonio, evidentemente que el que hace más fuerza en estas circunstancias es el impacto en la cultura, porque eso es un tema que se proyecta en el tiempo. Ya ven ustedes lo que ha ocurrido con la generación de los 20 a los 35 años en el último periodo, de tal manera que sabemos cómo se produce el daño y las cosas que pueden llegar a ocurrir. Por no preocuparse del fenómeno cultural, tenemos el modelito que tenemos en la moneda. Disculpe, Osvaldo, es que me estaban preguntando que respecto a lo que estoy hablando y la propiedad intelectual, esto está en el punto 18.10 del TPP-11, por si acaso. Y el resto está en el punto, disculpen que le interrumpa ahí, don Osvaldo, pero es para ir a aclarar la cápite. Es el punto 9.1 respecto a la inversión, el punto de defensa comercial del 6.1 y siguiente, y el capítulo de definiciones y ámbito de aplicación del 2.1. Así que todos esos chiquillos, para que le echen un ojo, si no me crean, léalo usted mismo. De hecho, no me crean, chiquillos. Es un documento no fácil de digerir, tiene 400 o 500 páginas, de tal manera que es un texto bastante poderoso
donde obviamente se requiere tener un conocimiento en muchos aspectos para lograr entender la dimensión que alcanza esto. Jesús, ¿tú quieres aportar algún elemento adicional a esta conversación para seguir tirando bencinita al fuego? Sí, me gustaría colocar de nuevo 3 elementos quizás sobre los cuales podemos aumentar el debate de cosas que queda por decir. Creo que es bueno aclarar algunos conceptos, ¿no? Sobre todo quizá de la línea de los que a veces atacamos el orden del mercantilismo, no significa estar en contra del mercado. El mercado es esencial a la naturaleza humana y al orden comunitario. Lo que pasa es que lo que se discute es el orden que ocupa el mercado dentro del orden político y que eso es mucho más conceptualmente profundo a creer que decir el mercado es algo que ordena a la sociedad política. O sea, está ahí el concepto del homo economicus y el zopoliticón, por ejemplo, donde el orden del mercado se ordena a la comunidad y el mercado es un elemento de la comunidad. Y por tanto la política tiene que estar rigiendo y regulando de cómo se va a ordenar el mercado. De hecho, de ahí viene teorías como que incluso el concepto del precio justo, ¿no? que está dentro del mercado, pero si es por virtud o es por regulación de oferta y demanda. Eso para aclarar un poco, ¿no? El primer concepto. El segundo, que tiene que ver con la naturaleza muchas veces de lo que es un tratado económico. Y que por más tratado económico que sea, de suyo lleva influencias culturales de un lado hacia otro. Y como lleva influencias culturales de un lado hacia otro, es apertura cultural. Entonces, cuando hablamos de un gran tratado económico, considerando además lo que dice Pedro, ¿no? De que esto es más que un tratado económico, porque de suyo tenemos tratado económico ya con otras naciones, con muchas de las que están en el tratado, que aquí lo que se está jugando más bien es un orden jurídico y soberano, pero sin duda alguna es la apertura total al orden o al nuevo orden cultural, ¿verdad? O a la homogeneización del mundo, a hacer de una sola serie, si lo quiero poner en términos productivos. O sea, es más fácil vender un producto a la serie A y a la serie B, y ahí me vuelve a la memoria un mundo feliz. O sea, a los alfa, a los beta, a los gamma, a los epsilon es más fácil ordenarlo. Y recuerden que cuando en un mundo feliz dicen, bueno, el problema es que los epsilon cuando se iban al campo dejan de comprar, entonces ahora tenemos que hacerle nuevamente una intervención en el orden genético para que además de irse al campo compren, porque lo que nunca se puede romper es el orden del consumo. Entonces toda la serie de producción humana tiene que ser consumista. Y más fácil si la ordenamos y la vamos poniendo por nación y tipo, y eso se hace, cuando no se hace genéticamente, se hace culturalmente. Y lo tercero, que yo creo que es el elemento que está faltando discutir, es el orden en el mundo. Buena parte de los tratados de libre comercio, uno no solo lo hace para satisfacer necesidades de mercado, sino también para el rol geopolítico que uno quiere cumplir en el orden mundial. Entonces, cuando yo digo, mira, me voy a unir con Perú o con Japón, que es lo que estamos diciendo, una parte, la mirada económica, es lo que me puede ayudar o no en mi necesidad de mercado y aquí voy a poner comillas porque también es otro elemento, en mi planificación de Estado futuro, que pareciera que eso es lo que en Chile está totalmente ausente. No hay una idea de Estado en mucho que queremos ser en el futuro como un Estado fuerte, potente, con una posición relevante dentro de lo que podemos ser en términos de tamaño y en posición estratégica, porque no todo tiene que ver con densidad o con territorio, muchas veces tiene que ver con cómo movemos la pieza de ajedrez. Entonces, no tenemos la concepción de Estado, mucho menos un plan futuro, una política de Estado al futuro a lo que queremos llegar a ser, con lo cual, hoy día nos preguntamos, ¿y para qué queremos firmarlo? ¿Cuál es nuestra idea de Estado-nación para los próximos 200 años que nos lleva a firmar esto ahora? ¿O queremos seguir bajo la idea, que ya Antonio también lo posó, de ser siempre un país extractivista? O sea, ¿queremos vivir siendo unos pirquineros o queremos ir más allá? ¿Queremos seguir hipotecando todos nuestros recursos naturales? ¿Queremos hipotecar nuestro ordenamiento jurídico? Porque incluso hay un eslabón más en el ordenamiento jurídico. Finalmente, ¿quién va a decidir esto? Son abogados corporativistas, ya no abogados de cortes internacionales. O sea, los abogados de corporaciones van a tener más poder soberano en el ordenamiento jurídico nuestro que lo que va a tener nuestra propia Carta Magna. Entonces son cosas a tomar en consideración. Yo pondría esos
dos o tres puntos que dije para que ya Pedro y Antonio lo puedan comentar. Bueno, Bien, yo quiero Antonio. abordar un poco ya en tono de debate, porque efectivamente, y lo informo, o sea, gente en el chat ya lo sabe, yo soy militante republicano, no estoy representando al partido, eso sí, porque todavía no sé cuál es la postura del partido. Claramente la opinión dentro está dividida. Hoy día escuchaba a Kaiser bastante contrario a estar a favor de este acuerdo. Precisamente tocaba el tema de los insumos, de los medicamentos, ¿no es cierto? Y de que en el fondo hay un temazo ahí que tenía que ver con que traer productos, digamos, equivalentes, bioequivalentes de países fuera del tratado a un menor precio, podría ser llevado a las cortes y no permitido dentro de lo que es la política, ¿no es cierto?, de salud del país, lo cual, digamos, es, digamos, la política pública. Y no la política pública que podemos verla, como yo la veo, como la política pública de las que las ISAPRES pueden entrar dentro de un proyecto nacional de salud y tienes una salud pública, ¿no es cierto?, que funciona. Podemos discutir si nos gusta o no nos gusta. No, yo estoy hablando de lo específico, ¿no es cierto?, la salud pública en los hospitales. O sea, atenta contra eso directamente un sector, digamos, de lo que es la necesidad de salud en Chile que el sector privado, el mundo privado no puede cubrir y que lo tiene que cubrir el Estado. Bueno, yo de todas maneras discrepo con varias de las cosas que ha planteado Pedro, porque como bien dijo Osvaldo, no me trato de liberal, pero todos saben que tengo mis simpatías ideológicas con el libertarismo. Creo que Jesús ha esbozado y planteó un tranquilizante bastante interesante que tiene que ver con el orden, ¿no es cierto? Yo claramente soy una persona que cree que dentro del orden, de lo que es la definición de lo que va a ser una nación, el orden de subordinación es primero está el Estado y después está el mercado. Pero sí creo que tiene que estar el mercado, totalmente. Considero al capital un insumo y por eso me considero un capitalista y un patriota. Creo que la manera en la que se saca a los países adelante debe ser de la mano de no solamente el sector privado, sino del entendimiento de que el capital no solamente monetario, el capital humano, ¿no es cierto?, el capital visto en una serie de aspectos, ¿no es cierto?, el capital cultural también se puede evaluar de esa manera. Después podemos entrar a ahondar qué tan deconstruido está ese concepto. Es fundamental para el desarrollo nacional y en gran medida el país que tenemos hoy se construyó sobre la base de un modelo capitalista nacional, el cual ha sido desdibujado y alterado durante los últimos 30 años, tanto por gobiernos de la concertación como por los gobiernos de Chile Vamos. Que eso lo podemos discutir también y en ese sentido creo que voy a estar totalmente de acuerdo con ustedes, que no han sido, digamos, desde el retorno a la democracia, no han sido de hecho, digamos, continuadores del modelo, sino, en mi opinión, gente que ha desdibujado el modelo, que en su origen tenía este entendimiento, tenía este planteamiento. El Estado, efectivamente, en mi opinión, sí subordinaba el accionar del mercado y en ese sentido el capital se convertía en un instrumento benigno para el desarrollo nacional y lo hemos expresado, por ejemplo, en el modelo AFP, que fue, digamos, el gran combustible que permitió generar mayor inversión en nuestro país a través de nuestro mismo ahorro, que a su vez fomentó la generación de empleo y con eso también la superación de la pobreza, que esos son datos objetivos. Entonces, en Chile sí se aplicó un modelo de esta naturaleza, el modelo sí funcionó y la problemática yo no la tengo en torno a, en este sentido, si es soberano o no, porque para mí indiscutiblemente el modelo que se generó de carácter capitalista nacional sí fue soberano, sí fue llevado de la mano de decisiones que tomaron chilenos para el beneficio de los chilenos e intentando buscar por todos los espacios que esto no favoreciera intereses foráneos. Ahora, dentro de las interacciones económicas que se dio en ese contexto, efectivamente, y de lo que es la naturaleza misma del comercio exterior en esos años, se generó también beneficio. Ese punto lo quería plantear. Quería hacer una distinción entre lo que es la Alianza del Pacífico, que adscribe, ¿no es cierto?, México, Chile, Colombia y Perú, con la Unión Europea, porque un poco eso es lo que estamos viendo hoy día. Vemos que el TPP-11 se asemeja más en su origen a lo que fue la Unión Europea, con los resultados que vemos a la vista, ¿no es cierto?, que para nada son de mi agrado, en términos de que se ha convertido, pasar de ser un esquema de integración, ¿no es cierto?, de un mercado común, sin aranceles, ha pasado finalmente a ser un espacio de integración política. O sea, de un espacio de integración económica se dibujó a un espacio de integración política. Yo eso estoy totalmente en contra. Y vemos como alternativa lo que ocurrió con la Alianza del Pacífico, que si bien
sí plantea una política, sí plantea, sí es un tratado que en un ámbito es efectivamente un tratado de integración política, es un tratado que se plantea como una integración política para combatir al Foro Sao Paulo. Precisamente, eso es lo que hace, sin éxito, por cierto, pero eso es lo que propone. Y esto es el único objetivo político que este no cumplió. Ahora, lo que sí planteaba este tratado, y me parece bueno, era que el meollo, el gran objetivo de este tratado era conseguir que estos 4 países fueran a negociar en bloque al Asia, sin entrar, digamos, a intentar un país u el otro inmiscuirse en los asuntos que guardan relación con la soberanía de los países. Evidentemente sí podemos entrar a ver hasta qué punto dañan los aranceles la soberanía. Yo creo que mientras las cosas sean recíprocas y de mutuo acuerdo, en un espacio donde hay elecciones, donde la gente es representada por quienes están negociando, efectivamente esto se puede considerar un espacio que sí está respetando la voluntad soberana del pueblo. Y en ese sentido, para mí sí se enmarca dentro de lo que puede ser un planteamiento que respeta principios soberanistas, y en ese sentido yo sí creo que el capitalismo puede convivir perfectamente con el nacionalismo o el soberanismo. Y bueno, por último, respecto al punto final que planteó Jesús, que tiene que ver con el extractivismo, el TPP-11 lo que hace, se pasa al siguiente nivel. Chile ha sido un país extractivista por muchos años, no porque haya una legislación desde afuera que nos esté forzando a no hacerlo. Puede que hayan impedimentos de carácter legal, pero esa no es la norma. Es verdad por la falta de un proyecto de desarrollo nacional concreto ofrecido por la élite política, cosa que sí ofreció el gobierno militar. El gobierno militar efectivamente ofreció un proyecto de desarrollo nacional que gira en torno a este concepto de un capitalismo nacional. Puede gustar o no puede gustar, pero sí fue un proyecto de desarrollo nacional con resultados medibles que tienen que guardar relación con la disminución de la pobreza, que tienen que ver con efectivamente el crecimiento económico que tuvo nuestro país, ¿no es cierto? Con, bueno, con distintos aspectos e índices que podemos evaluar, escolaridad, etcétera, que no fue suficiente, pero sí fue un proyecto de desarrollo nacional. Y lo que le faltó a ese modelo, que podemos entrar a discutir, fue la voluntad de avanzar en crecer el espacio de los quehaceres de ese proyecto de desarrollo nacional con participación privada, con un énfasis incluso en mayor medida público, ¿no es cierto?, con mayor intervención estatal, que podemos discutir si nos gusta o no, pero que en síntesis nos ayudara a avanzar, a superar, digamos, el solo hecho de ser una economía extractivista. Y la razón por la que Chile históricamente ha sido una economía extractivista ha sido por la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional que nos lleve a superar eso. Eso es culpa de las élites, tanto políticas como económicas, como también del mismo pueblo de Chile, de no querer avanzar en esta superación. Ahora, el problema que tenemos con el TPP-11 es que no nos da espacio para hacer ese mea culpa y para enmendar el rumbo, porque genera una legislación, genera, digamos, un conjunto de leyes, ¿no es cierto?, de normativas que nos constriñe la posibilidad de avanzar en eso, porque eso sería caer, digamos, en una especie de competencia desleal con otros países que ya no son economías extractivistas, son economías industriales, como es el caso de Japón, y podríamos ser llevados a tribunales que finalmente nos digan, no, usted no puede pasarse del modelo extractivista, y en ese sentido coincido plenamente con Pedro del planteamiento que hace un poco más, con este sentido un poco más teatral, de convertirnos efectivamente a Chile en un prostíbulo de los intereses transnacionales, y no solamente transnacionales, sino también de potencias, porque yo creo que este tratado no solamente es para el beneficio de las transnacionales, sino también es para beneficio de determinados países con determinados intereses políticos que tienen interés en contar con colonias en un mundo donde hablar de tener colonias es algo, digamos, es algo que no se permite hacer. Entonces buscan estos subterfugios, buscan estos caballos de Troya para finalmente someternos a un esquema que no dista mucho de los modelos coloniales, ¿no es cierto?, del siglo antepasado. Eso. Gracias, Antonio. Creo que se va clarificando aún más toda esta interesante discusión. Creo que quedan planteados sobre la mesa una serie de consideraciones de por qué se hace tan necesario mirar con detención este tratado e impedir que el país caiga en la aprobación de un mecanismo que puede ser altamente perjudicial para nuestra cultura, para nuestra soberanía y para una serie de factores como los que han mencionado en este panel.
Le quiero dar la palabra a Jesús. Jesús tiene que irse a las 10:30, justo cuando estemos terminando el programa, de tal manera de que... pero antes de que Jesús haga la palabra, yo quiero dejar planteado un tema que a lo mejor puede servir para un programa en que lo hagamos de nuevo los cuatro, digamos. ¿Será posible la convivencia del liberalismo y el nacionalismo? Yo creo que es un tema que tiene que ver porque hay grandes fuerzas a nivel mundial que están expresando de alguna manera estas ideas y bueno, esas cosas tampoco hay que dejarlas de lado y hay que analizarlas. Entonces, creo que es interesante discutir, ver si es posible la convivencia del liberalismo con el nacionalismo. Jesús. Gracias, Osvaldo. Bueno, sin duda yo creo que ese podría ser un gran tema de conversación y debate, lo que ya están planteando. Yo quería solo aprovechar de agradecerle a Antonio y Pedro la participación. Creo que más allá de las diferencias, la conclusión es que el TPP-11 no es beneficioso para Chile, en ningún caso. El camino es empezar a plantearnos, en mi caso creo yo que la pregunta que todavía no nos hacemos es qué queremos ser como nación, el rol que debe jugar el Estado, no el gobierno, el Estado, recuperar el Estado-Nación, y ahí podemos entrar después a conversar en otro programa sobre el Estado-Nación y el debilitamiento, la desaparición del Estado chileno y convertirlo solo en un aparato burocrático. Creo que son debates también que se tienen que conversar con más claridad. Solo me gustaría dejar planteado, porque yo creo que esto es algo que puede abordar muy bien Pedro, que ese era el último punto que había tocado yo, que tenía que ver con la importancia del TPP-11 y los tratados de libre comercio en el orden o la mirada geopolítica, que a veces uno tiende a confundirla más bien con cierta ideología o con ciertas teorías políticas, pero la geopolítica tiene ciertas características más pragmáticas. Y yo creo que ahí Pedro lo puede abordar bien. Y yo me despido si es que me tengo que desconectar y ustedes siguen conversando para no tener que interrumpirlo. Y agradezco a todos. Yo me encuentro en el norte de Chile, así que alguien está en Iquique para cenar. Nos vemos en un rato. Así que muchas gracias a todos. Que te vaya bien, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por el pase. Don Osvaldo, a ver, yo quería, para poder ir cerrando el capítulo de TPP-11, porque vimos que hay hartos matices, me gustaría dejar algunas cosas planteadas para que se piensen. En este caso, el TPP-11 además crea provisiones para fijar impuestos a la exportación e impuestos pro diversificación. Traducción. Si nosotros queremos vender planchas, pailas de cobre en vez de cobre en polvo, no se va a poder. Se prohíben los requisitos de desempeño hacia las empresas. ¿Qué significa? Que si nosotros decimos se puede instalar Coca-Cola solamente si cumple con tales requisitos, no se puede. Obstaculiza los subsidios a empresas del Estado. Por ejemplo, requerimos que un auto eléctrico salga de una industria nacional por, no sé, o mejor aún, para que le guste a la gente que escucha, necesitamos botar barcos de guerra al mar del Pacífico y necesitamos subsidiarlo a través de empresas del Estado. No se puede. Se prohíben las medidas encaminadas a transferir la tecnología de inversión extranjera. Es decir, cada vez que una empresa llega, supongamos que aquí llega Apple o cualquier otra empresa transnacional, hay ciertas obligaciones de traspaso tecnológico. Por ejemplo, en 10 años, la tecnología con la que se ingresó va a pasar a manos del Estado para que ésta pueda diversificarla y eventualmente enseñarle a la universidad. Estoy inventando una tontera. No se va a poder. Además de eso, queda abierta la posibilidad de que en el caso que entre algo que compita con las empresas que están sujetas a los beneficios de tratado, sean demandadas no en tribunales nacionales, sino en tribunales extranjeros. Incluso tendríamos que indemnizar a las transnacionales por expectativas razonables de retorno. ¿Qué significa eso? Que eventualmente yo podría inventar, por ejemplo, miren, inventé este teléfono mejor que el iPhone, y está Apple aquí. Apple me podría demandar porque podría haber llegado a perder dinero por haber hecho este teléfono nuevo. Esta es más o menos la línea del TPP-11 y es así de grave, ¿ya? Así que para que vayamos ahí más o menos comprendiendo cómo funciona esta lógica mercantilista, antinacional y, por supuesto, pro-internacionalista. Y ahora voy con algo que escuché aquí, voy primero con la importancia del tema geopolítico del tema TPP-11. Nosotros hemos planteado desde hace varios años, por lo menos 5 años,
con la ayuda y con las ideas planteadas originalmente en los años 80 en la revista Ciudad de los Césares, que existía un mundo global versus un mundo soberano. Actualmente, Alexander Dugin, porque recién lo habían nombró o le dio otro nombre a algo que ya se había hecho, la teoría del mundo multipolar. Es decir, que existen dos grandes choques hegemónicos a nivel global. Uno sería el mundo unipolar y el mundo multipolar. Lo explico muy rápido porque me lo habían dicho que por favor lo explicara en TikTok también. Lo voy a explicar con un ejemplo. Estaba Fukuyama en Washington dando una charla y le pregunta una persona, ¿es la democracia el gobierno del pueblo? Y Fukuyama responde una cuestión de antología, debería estar en una piedra tallado. Dice, no, la democracia, el pueblo, son todos fascistas, nazis y comunistas. Nosotros tenemos que enseñarles qué es lo que es bueno. Esa es la teoría del mundo unipolar. Que existe una sola visión del mundo, impuesta a través de la democracia liberal, y que ésta se debe imponer a nivel global. Cuando caen los socialismos reales, aparece una figura en la cual te permiten ser solamente liberal, pero de dos alas, como son los liberales republicanos y los liberales demócratas. Hoy día en Chile está esa locura con el tema Boric. ¿Por qué Boric está tan timorato con esta cuestión? Además que yo creo que tiene un problema de personalidad grave. Él está en la línea de ser liberal de izquierda. Hay liberales de izquierda y liberales de derecha. Podríamos decir liberales liberales y liberales conservadores. Pero siempre dentro del ámbito liberal. Es decir, por eso pone a Mario Marcel. Por eso tiene a la Carolina Toá, que esencialmente son gente de cuño liberal, pero que tiene ciertas tendencias de izquierda. Todo ese mundo que representa los intereses geopolíticos de Occidente, y cuando digo Occidente no hablo de la tradición occidental, ni cristiana occidental, sino el eje Londres, Washington, Tel Aviv, que esencialmente es eso, o si quieren ustedes, OTAN, Estados Unidos y aquellos que están en Medio Oriente legítimamente, ese es un bloque. Y el otro bloque son todos los países no alineados que quieren una visión diferente o una versión diferente del mundo. El TPP-11 está totalmente alineado con lo que nosotros llamamos el poder globalista. Y aquellos que estén en contra, que quieran una visión distinta, son parte del mundo multipolar. En palabras muy simples lo que lo estoy diciendo, y esto venido a su vez de las ideas de Jacques de Maillet, que le fueron entregadas a Dugin, por cierto, en Argentina. Asimismo, hay una cuestión que es muy interesante, y nos pregunta aquí don Osvaldo, y lo voy a plantear muy rápido para no dar la lata. ¿Podría eventualmente ese liberalismo uno de los caminos al desarrollo? Yo le digo rotundamente que no. Ustedes me dirán, pero oiga, Estados Unidos, Corea del Sur, son todos eventualmente liberales. Sí, pero el liberalismo es un estado de desarrollo, no una fórmula de desarrollo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo un hijito de 1 año. Mi hijito de 1 año ocupa pañales. El proteccionismo es el pañal. Para que no se orine, porque es un bebé, porque no es capaz de controlar el esfínter. Toda nación en vías de desarrollo o subdesarrollada funciona igual que un bebé y requiere cierta protección para el desarrollo de determinadas áreas. En Chile nosotros no necesitamos proteccionismo completo, necesitamos proteccionismo en las áreas en las cuales nosotros podríamos eventualmente desarrollar nuestra industria. Y cuando el niñito va creciendo y se vuelve competitivo y puede eventualmente competir con otros en un umbral de poder superior, el liberalismo empieza a funcionar. Esto no es una teoría, es un hecho. Lo hizo Alexander Hamilton en el año 1789. Lo hizo asimismo Corea durante los años 70. Corea para el año 70 tenía el 50% del PIB de Chile. Y con planes, ojo, con planes quinquenales, sin economistas de Harvard, y además sin ningún recurso natural, se transforma en una superpotencia con planes quinquenales de muy dudosa procedencia, pero con un plan tan bien ejecutado que se transforman en una potencia global. De hecho, yo lo he explicado en otros programas, donde le entregan a algunos privados, con la supervisión del Estado y con un objetivo de carácter estatal, a los chaebols, el desarrollo completo de la nación. Así lo hizo Bélgica, lo hizo Holanda, lo hizo Francia, lo hicieron prácticamente todos los países del orbe. Todos. Ninguno se desarrolló con el liberalismo. Pero cuando llega el momento de encontrar el umbral de poder, el liberalismo se aplica en una u otra área. Y eso es lo que en Chile no hemos querido entender. Se nos dice siempre, es que los años 80 fue el florecimiento de Chile, y lo voy a explicar de la manera más simplona y también más ordinaria posible. Yo le diría a mi mujer, amor mío, que te amo con toda mi alma, quiero que seamos millonarios, o que por lo menos tengamos una buena cantidad de plata. Vendamos todos los bienes que haya dentro de la casa. Si vendemos todos los bienes que haya dentro de la casa,
eventualmente vamos a tener la chequera o la cuenta corriente repleta, o lo menos rebosante con un par de millones de pesos. Y ella me va a decir, oye, amor mío, pero si nosotros vendemos los computadores, vendemos nuestras herramientas de trabajo y todo lo que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a sobrevivir más adelante? Y yo le diría, bueno, no te pongas comunista, porque eventualmente lo que tenemos que hacer nosotros es sacar todo lo que podamos y entregarlo, porque eso es lo que nos va a entregar réditos. Justamente eso es lo que pasa en los años 80. El país entrega todos sus bienes y genera réditos económicos, pero en los años 90 los commodities empiezan a la baja. Y esos commodities terminan solamente supliéndose a través de deuda. Y esa deuda, con estos grupos de poder internacional, genera el desastre que tenemos hoy en día. La única forma sustentable de mantener una situación económica posible para un país es el desarrollo industrial por área. No porque lo invente yo ni el nacionalismo lo haya inventado, es porque es la fórmula con la cual las naciones se desarrollan. Desde Isabel I en adelante ha funcionado exactamente igual. Y lo pueden ver en los libros de Marcelo Gullo, del doctor Marcelo Gullo, sobre la insubordinación fundante y la insubordinación y desarrollo, que está en los libros editoriales Ignacio Carrera Pinto. Pueden buscarlo y además está en oferta en estos días. Así que eso para ir cerrando esta cuestión. Por lo demás, y para terminar en este acápite, ¿cuál es el rol del Estado? El liberalismo ha tenido siempre la tendencia, el objetivo de jibarizar el Estado, porque es uno de los objetivos del liberalismo, porque el Estado obstaculiza el libre flujo de bienes. Es un mantra que se utiliza regularmente. Mientras que el Estado, para los soberanistas, para el nacionalismo, esencialmente, son las ideas de Mario Góngora, que nadie podría acusarlo de izquierdista. ¿Qué dice Mario Góngora? El Estado es el forjador de la nación, es el que dice hacia dónde caminamos y hacia dónde vamos, porque le da forma a la nación chilena. Y es una cuestión histórica de carácter irrefutable, y lo dice el historiador más grande de América de los años 80. Y justamente no se trata del tamaño del Estado, y esto se lo saqué a una cuestión que una vez Cast no entendía muy bien. Decía, tenemos un Estado mórbido, y no queremos un Estado mórbido, queremos un Estado pequeño. Es decir, usted quiere pasar del obeso mórbido, que es lo que tenemos hoy en día, al enflaquecido raquítico. El nacionalismo quiere un Estado en forma, tal cual como lo dijo el diputado Arroyo el día de ayer, un Estado musculoso, capaz de entrar y salir en el tiempo y de acuerdo a las necesidades del Estado, basado en las máximas también de Carl Smith. Es decir, que la realidad siempre está delante de la legislación. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando y desarrollándolo como nación. Si estamos de acuerdo en eso y están dispuestos la gente que se siente liberal, libertaria, de derecha o neoliberal, lo que quiera, en aceptar que hay un Estado nacional y soberano que dicta cuál es el camino a seguir y la carta de navegación, no habría problema. Pero si quieren imponer una idea economicista donde todo es consumo, no hay posibilidad de llevar adelante ningún proyecto en conjunto. Creo que ahí están las salvedades. Sí, yo creo que... Chao, Jesús, nos vemos pronto. Chao, que te vaya bien. No, yo creo que Pedro, con su característica y su vehemencia, plantea las cosas sin duda con mucha claridad. Yo en eso concuerdo con él, que tenemos que recuperar los planteamientos que nos han dado un sentido profundo, no solo filosófico, sino que histórico. Góngora nos ha dado a nosotros una tremenda lección histórica y ha servido de base para muchos planteamientos de toda América Latina, de tal manera que no tomar en cuenta hoy día en que se ha ido desacralizando el pensamiento histórico, el estudio histórico, que se ha ido tergiversando además los hechos, creo que es interesante en el planteamiento de Pedro ir tomando ciertas herramientas valiosas que están en nuestra historia para poder entender en definitiva qué es lo que vamos a entender por nacionalismo. Porque estamos llenos de caricaturas, estamos llenos de eslogan, estamos llenos de ciertas sindicalizaciones con el dedo, que a veces hacen perder el sentido profundo que tienen los planteamientos. Hemos tocado al pasar, y Antonio lo dijo, yo recuerdo la declaración de principio del gobierno militar. Y en la declaración de principio del gobierno militar hay una fuertísima indicación
a lo que es el Estado-Nación y a lo que es el concepto nacionalista. No está planteado como un planteamiento de carácter ideológico político, sino que está planteado como un fenómeno de identidad. Y eso a mí me hace mucha fuerza. Y por eso que yo con toda intención hice la pregunta entre liberalismo y nacionalismo, porque con todas las diferencias que pueden haber y colocando al mercado, yo más que al mercado, porque cuando uno, tal como lo dijo Jesús, cuando uno habla del mercado parece que estuviera condenando al mercado. El mercado ha sido el motor del desarrollo de todos los pueblos, eso sin duda alguna, con más, con menos, desde la época del trueque para adelante todo era así. Pero lo que yo quiero expresarme, no sé si bien o mal, pero lo que yo quiero expresar es que el mercado no puede capturar la política. En ese sentido, es quizás mi mayor preocupación. Y que en el fondo, los que manejan las herramientas del mercado no sean los títeres de los empresarios, de los grupos de poder económico. Yo creo que ese ha sido quizás una de las debilidades en las que hemos desgraciadamente caído y ha sido uno de los factores en las cuales la ciudadanía ha ido tomando nota. Una de ellas, las colusiones. Antonio, te dejo la palabra. Sí, me gustaría ser más breve ahora para ver si nos puede dar esto tiempo a un intercambio tanto con Pedro como contigo, Osvaldo. A ver, yo considero, y estoy muy de acuerdo con lo que hablaba Pedro respecto a lo abusivo que es una serie de puntos respecto al TPP-11 y respecto a estos acuerdos que finalmente terminan por forzar una determinada forma de comportarse de un país. Y cuando hablo de un país hablo tanto de la política pública como de las personas y como finalmente también de los privados, del empresariado, tanto pyme o grande. Porque la verdad es que este acuerdo, por lo que comentaba Pedro al comienzo de su intervención, este acuerdo no tiene nada de libre mercado, desde mi punto de vista, y dista mucho de la naturaleza misma de lo que yo planteo como el capitalismo que defiendo. Porque al no permitirle la flexibilidad y la voluntariedad de los acuerdos o contratos que hacen privados con privados, privado con Estado, Estado con privado, público, me refiero a todos los agentes económicos dentro del país, al forzarlos a comportarse de una determinada manera, no permitirles a ellos decidir, en palabras simples, con su plata lo que quieran hacer y con su soberanía decidir usarla de manera responsable, pero tomando ellos las decisiones si quieren o no quieren, es el meollo del problema en torno a este acuerdo, desde mi punto de vista. Entonces, y agrego más aquí para generar tal vez un espacio de debate, porque puede que a Pedro le genere un espacio para que debatamos. Para mí esto de estar forzando determinadas maneras de comportarse de los agentes económicos, tanto privados como los públicos que participan en el mercado, guarda más relación o se parece mucho más con esta especie de tabiques o de normas que pone el mismo corporativismo de Estado. Ahora, esto no es un corporativismo de Estado, en mi opinión, y eso lo hace mucho más problemático, porque al menos en el corporativismo de Estado tal vez había una decisión soberana de la nación de querer tener un corporativismo de Estado. Acá no estamos viendo esto. Acá lo que nosotros estamos viendo es un corporativismo transnacional, ¿no es cierto? Que es desde afuera nos vienen a decir cómo nos tenemos que comportar o cómo debemos acordar comercialmente distintas cosas, desde cosas que son fundamentales, necesarias y que no pueden estar simplemente al arbitrio de lo que quiere el mercado, porque yo comparto, el mercado lo que hace simplemente es maximizar ganancias. Y adicionalmente, si como bien plantea Osvaldo, es capturado por grupos económicos, favorece finalmente ganancias y fomenta finalmente que ocurran fenómenos que no son para nada lícitos, no son para nada correctos y que atentan finalmente contra el resto del público, por así decirlo. Entonces, ahí yo creo y marco la línea, que creo que es fundamental la presencia del Estado y en ese sentido volver a reivindicar, tal como lo hizo Osvaldo, el rol del gobierno militar, porque si bien ellos optaron por un modelo de desarrollo nacional de carácter capitalista y de economía abierta hasta cierto punto, no abierta como lo estamos viendo ahora, otro tipo de apertura,
por eso yo hablo de capitalismo nacional. Eso fue una decisión que toma el Estado de Chile. Eso no lo toma el gobierno militar. Y lo toma el Estado de Chile porque contó con la participación y el apoyo de la inmensa mayoría que derrocó al tirano Salvador Allende. O sea, es una decisión. Y evidentemente hubieron disputas internas y nadie puede desconocer que hubo una tremenda pelea y finalmente hubo una purga de los elementos que querían avanzar hacia un esquema mucho más corporativista. Y se impuso finalmente un esquema mucho más liberal. Yo no puedo desconocer eso. Pero se optó finalmente por un modelo de desarrollo nacional. Y lo que no hay hoy día en la clase política, lo que no se está viendo es precisamente eso. Y no podemos desconocer esas cosas. No podemos desconocer que Chile pasó a ser el país más pobre incluso que Haití, el más pobre del continente, a ser el mejor. No llegamos al nivel de los coreanos y ahí habría que ver. Yo creo que es materia discutible esto de echarle la culpa a que nos abrimos muy rápidamente y a este tema del proteccionismo, porque yo discrepo lo que planteaba Pedro de que esto sería equivalente a vender todo en la casa. Porque lo que veo de ese planteamiento de vender todo en la casa es que eso simplemente se gasta. Y eso no es el caso. En Chile lo que ha habido con este modelo, y se está terminando, porque desde el retorno a la democracia han dilapidado, han destruido este modelo, lo que se consiguió con este modelo fue el incremento de la propiedad, el capital y el ahorro. Y eso es todo lo contrario a vender la casa, es tener un patrimonio, las personas, los individuos, como también la nación. Yo te quiero hacer un alcance, Antonio, ahí. Con esto termino, Osvaldo. El segundo punto, sin capital no hay desarrollo de la industria nacional. El capital es fundamental, sea este capital controlado por privados o por el Estado. El Estado también es un poseedor, también posee un capital y lo utiliza. Así que no veo la posibilidad que un proyecto, por mucho que derive hacia un planteamiento de carácter más corporativista, no vaya a hacer uso del capital, porque el capital lo han usado todos los proyectos corporativistas. El tema es que se han cambiado los roles, se han llevado a un lugar que yo no soy partidario, pero sin embargo reconozco que el capital no puede estar suelto, el mercado tampoco, tiene que haber un principio rector y no solo rector, también un principio transformador, regulador y transformador por parte del Estado. Y ahí está mi planteamiento de que tiene que haber un proyecto de desarrollo nacional, y eso el gobierno militar sí lo tuvo y la casta política actual no lo tiene. Yo te quiero solo para ir ya concluyendo. Hay cosas que son relevantes. Todos los proyectos, los grandes proyectos que han hecho que las naciones surjan, no solo tienen datos, sino que tienen que estructurarse a través de un relato que tiene coherencia. Y yo en eso quiero aportar datos que permiten entender por qué el país ha tenido un relato consecuente. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con Pedro en el sentido de que se venden los muebles y se obtiene solo capital. En la época de los años 70, concretamente, hay que recordar las frases de los candidatos de los años 70 y la frase típica de Allende en su gobierno: el sueldo de Chile era el cobre, la viga maestra era el cobre. El cobre representaba más del 85% del Producto Interno Bruto en esos años. Y eso duró hasta el año, casi hasta el comienzo de los 80. Nosotros, y digo nosotros los que nos involucramos en el proceso de desarrollo del país, tal como dice Antonio, creamos un programa, un proyecto de desarrollo. Y uno de los pilares de ese proyecto de desarrollo fue la diversificación de la economía. Hoy tan criticadas las forestales, tan criticadas las pesqueras, tan criticadas una serie de grandes industrias. No me voy a meter a discutir si son bien o mal administradas, pero estoy hablando de los ítems importantes. La diversificación de la agricultura. Quiero contarle a los auditores que había un decreto firmado por Allende que decía que las tierras alrededor del valle
de Copiapó eran inútiles, infértiles. Con la diversificación de la economía, con el planteamiento muy fuerte al impulso de la diversificación en la agricultura, en la zona de los valles de Copiapó, los transformamos en parronales de gran impacto que permitieron que la uva de mesa que se exporta, llegue 15 días antes que las uvas que vienen del sur de Francia y de Australia a los Estados Unidos, que es uno de los principales mercados. Eso es dinero, eso es capacidad de trabajo, esas son fuentes de trabajo. ¿Qué significó eso en este relato que estoy haciendo? Significó que con estos recursos de la diversificación de la economía se terminara con la mortalidad infantil, que era uno de los flagelos más grandes en Chile. Se terminara con el analfabetismo. Y a fines de del gobierno de los años 80, en Chile no se morían los niños al nacer en forma brutal como ocurrían, y la población de Chile era completamente analfabeta. Alguien me decía, no, que yo conozco una persona que sigue siendo analfabeta. Las organizaciones internacionales que miden estos estándares dan hasta el 5% de la población total de un país como irrecuperable en ese ítem. Nosotros estábamos sobre ese ítem, sobre esa cifra. Esos son grandes avances. Después vinieron los gobiernos de la concertación. Y no porque yo sea opositor al gobierno, que no voy a considerar que también en ellos hubo grandes avances. La red de caminos que tiene Chile es impresionante, y pavimentados. Bueno, ¿con qué vino eso? ¿De dónde salió el dinero para eso? Independiente de las consideraciones de los grandes consorcios, del aporte de capital. Vino de la diversificación de la economía chilena, si eso tenemos que entenderlo, es así. Don Osvaldo, yo aquí le puedo hacer una cápita interesante, porque hice mi tesis de grado en el desarrollo minero y en las normas mineras. En este caso, el 94% hasta el año 90 prácticamente, de todo el desarrollo, de todo el PIB, era gracias al cobre, siguió siendo hasta el año 90. Quien protegió el cobre fue el almirante Merino, porque hay una desesperación, de hecho está en las normas relativas a las concesiones mineras, por José Piñera y al señor Pinochet, de intentar privatizar el cobre a toda costa. Y el que se opuso fue la Armada. Esa es una realidad. Cuando usted pregunta de dónde salió todo ese dinero para las grandes obras públicas, salió de la AFP. Porque el 85% de los dineros que habían dentro del país y de la AFP, buenamente, eso lo voy a rescatar, el gobierno de Pinochet lo invertía dentro de Chile. Cuestión que cambió con la liberalización extrema, cuando el 85% actualmente de todos los dineros de la AFP se invierte en BlackRock de George Soros en Estados Unidos. Asimismo, ¿qué fue lo que hizo la concertación durante este periodo, desde los años 90 en adelante? Entregar el país y privatizarlo sin ningún tapujo. De hecho, eso lo podemos revisar en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de cómo se desarrolló esta entrega de los recursos naturales. Y la entrega que no simplemente es regalárselo a Luxic, sino simplemente a veces dejar las puertas abiertas y obtener un suple, porque la casta política hizo muchos años ahí. Respecto a ese punto también quiero aclarar una cosa. No voy aquí, Antonio, yo no te estoy emplazando a ti por si acaso, emplazo a mi ley. Lo de Haití que tenía mejor PIB que Chile es falso, eso no es real, no es así. Chile nunca tuvo el PIB de Haití, jamás, eso no es un hecho cierto. Voy a tomar por otro lado una cuestión de un diario del Mercurio bien interesante, una entrevista de una señora apellida Correa, que le pregunta a un economista famoso y le dice: ¿por qué tú no estás con el señor Milton Friedman y Buchanan llevando adelante este proyecto en Chile? Y él le dice: bueno, es que yo no soy neoliberal, le dice. Aquí mi amigo Milton es neoliberal y estructuralista. Cree que la economía debe ser protegida a través del Estado
y no a través de la libre circulación de los bienes y la mano invisible. Esto lo podemos buscar en un diario del Mercurio, lo podemos dejar después en el link. Ese caballero era von Hayek. Von Hayek, el que acuñó la idea del neoliberalismo y del estructuralismo social, que es lo que se impone de manera posterior. Por lo demás, y respecto a lo que usted comenta, que me pareció espléndido, respecto a la declaración de principio de la Junta Militar, era espléndida. O sea, no puedo decir otra cosa, es espléndida. Porque había una fuerza, un amor a Chile gigantesco, sobre todo en Lee. El problema es que el ladrillo es el que finalmente triunfa y termina transformándose y desviándose todo este proyecto de desarrollo nacional que se dio a derecho, fortaleciendo a la industria, que era algo que era más o menos lógico. Lamentablemente, terminamos en que, si bien, y eso lo reconozco, la dictadura, gobierno militar, el nombre que le quieran poner, no fue el que hace la entrega plena, el que deja las puertas abiertas o cimentado el hecho de lo que viene después haciendo, de hecho, el peor de todos los neoliberales de la historia de Chile, don Ricardo Lagos. Y lo hace simplemente porque tiene la capacidad y el descaro de recibir coimas de uno y otro lado. O sea, eso me lo dijo a mí un senador de la República, que recibía dinero, pues, maletines con dinero, para poder entregar ciertas privatizaciones. O lo que hizo la señora Bachelet con el mar, que ustedes saben que entregó empresas de papel sin ninguna cantidad de, ni siquiera de dinero, para que se licitara a través de la ley de pesca. Entonces, tenemos que ver todo con beneficio de inventario. Tenemos que tener mucho ojo con este tema. Y para poder ir cerrando, creo yo que actualmente necesitamos una política del siglo XXI. Y esa política del siglo XXI no tiene que ver con ideologías vetustas y pasadas de moda tipo socialismo del año 1840, la idea de Marx, y eventualmente esta idea liberal de 1770. Porque actualmente no funcionan y no son aplicables, sobre todo para los países que quieren desarrollarse. Y tampoco creer todos estos cantos de sirena que vienen del poder económico global. Porque tú no puedes, ojo, y me sorprende lo que hoy día comentó Antonio respecto de Johannes Kaiser, que yo he sido muy crítico de él, de que esté en contra del TPP-11. Me parece excelente, y de verdad yo felicito la actitud del diputado, porque me sorprende, porque por primera vez entiendo que existe una línea que empieza a enredarse, que no se puede estar con Dios y con el diablo. Tú no puedes estar con Joe Biden y Ucrania y al mismo tiempo estar con la posibilidad de llevar adelante un país soberano y antiglobalista. Es una cuestión que no se puede. Lamentablemente la política es así. Tú tienes que elegir esos bandos. Y me agrada mucho que exista gente que sea capaz de retomar cierta senda. Así que yo eso lo dejo ahí como algo bien interesante. Osvaldo, súper cortito. Son 2 puntos. El ánimo, en el fondo, es igual seguir con el cuento del debate, pero, a ver, más allá del ejemplo Haití, el punto que quería hacer ahí, que entiendo que eso lo dijo Milei, es que Chile sí ha tenido una mejora progresiva de distintos indicadores, no solamente económicos, sino estamos hablando de mejora de la calidad de vida en torno al proyecto político de desarrollo nacional que se efectuó y que sí, fue efectivamente sacando al grupo más corporativista, sacando del esquema Ali. Podemos entrar a debatir cuál modelo nos gusta más, pero no se puede negar de que sí hubo un progreso y que sí hubo un espíritu, como bien lo trató Osvaldo. Y el otro punto que tiene que ver con las AFP, precisamente ese es todo mi planteamiento que hago. O sea, soy defensor del capitalismo en cuanto a las AFP como modelo original generaban un círculo virtuoso. Los chilenos, cuando invertían adentro, invertían en Chile, invertían en las empresas donde ellos trabajaban. Estas empresas se recapitalizaban, eso significaba que finalmente ellos, en el fondo, sacaban de intermediario al gobierno dentro de una política de desarrollo nacional y desarrollo de Estado, donde era la persona misma la que se iba de alguna manera nutriendo y pagando el mismo sueldo a través del capital. El capital se reinvertía, la empresa crecía, generaba más oportunidades, se generaban más puestos de trabajo o más necesidad de trabajo. Eso subía los sueldos y se generó una serie de círculos virtuosos en torno específicamente a esa cuestión de que el capital, la persona para pagar, que era un capital ahorrado para su pensión, pero era un capital que estaba siendo trabajado en su propio trabajo, en su propio empleo, que les beneficiaba en su propio empleo. Era un círculo virtuoso. Eso en comparativa con este esquema, que para mí da lo mismo la clasificación que le quieran poner. Para mí no es digamos, el mismo esquema político lo que vivimos con la reforma que se hizo a la AFP, que le dio estos capitales efectivamente a BlackRock, que yo soy muy crítico también de ese modelo. No se puede homologar que ambos son ideológicamente lo mismo, que son neoliberalismo. Puede ser uno u el otro, pero desde mi punto de vista no son lo mismo, no apuntan a lo mismo. Uno es claramente una política de desarrollo nacional
de capitalización del país a través de la capitalización de las empresas, que al mismo tiempo capitaliza a las personas, o sea, una situación de win-win para todos, adentro, en Chile, en la patria y con cada uno de los integrantes de nuestro país. Con lo otro, que es simplemente la salida de los capitales de Chile para beneficio de grandes financieras, ¿no es cierto?, de las empresas, y finalmente viene el golpe de vuelta porque se hace la crítica de que se beneficia el fondo de inversiones afuera y se pagan pensiones de hambre en Chile. Entonces se desdibujó el objetivo inicial del sistema de AFP, que era, en mi opinión, también muy atingente a una visión de desarrollo nacional, más que simplemente a una visión de generación de ganancias de capital. Eso. Bien, yo les agradezco muchísimo. Nos hemos pasado en 7 minutos de lo que teníamos previsto, pero valió la pena. He recibido a través del chat privado de mi teléfono muy buenos comentarios, muchas felicitaciones. Fue un programa interesante, visto por muchos de nuestros panelistas que estaban expectantes por lo que quisiera decir. Felicitaciones para Pedro y Antonio he recibido. De tal manera que creo que en este programa han quedado abiertas algunos planteamientos que son necesarios a lo mejor en próximos capítulos irlos abordando con altura de miras, con respeto, con sobre todo buscando una fórmula que permita a lo mejor llegar, voy a ponerme filósofo, quizás llegar a un planteamiento filosófico que nos permita entender hacia dónde vamos, ver qué es lo que queremos, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos dejar, qué es lo que en definitiva queremos construir en el siglo XXI, a construir en este país para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Esto es muy importante. Esta discusión no está en el ambiente político, en el ambiente de la discusión intelectual, esto no está. Y creo que el aporte que hacemos a través de Voz Nacional, con más, con menos vehemencia, con más, con menos ciertas, a veces hay dogmatismo, pero esto es producto de la energía con la cual estamos al programa a programa tratando de hacer ver las razones de nuestra posición. Te agradezco muchísimo, Pedro, te agradezco, Antonio, y cordialmente invitados a un llamado que les voy a hacer dentro de poco para seguir en esta discusión que ha sido tremendamente interesante y veo por los comentarios muy bienvenida y a lo mejor hacía falta. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, don Osvaldo. Un abrazo a todos y viva Chile. Viva. Me adhiero a las palabras de usted y viva Chile, por supuesto, y esperemos que volver a propiciar esto. Yo creo que el intercambio con Pedro ha sido espectacular. Tenemos marcos ideológicos distintos, pero creo que acá puede estar el crisol de lo que puede eventualmente ser un consenso para enfrentar tanto al globalismo como también al nefasto Foro de Sao Paulo, ambas agendas ideológicas que pretenden destruir nuestro país. Eso, así que un abrazo a los dos. Chao, chao. Buenas noches, chao, chao.